Arratsaldeon danori eta ongi etorriak izan zaitezte Bizkaiko medikuen elkargora. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar voy a presentarme. Soy Joseba Txutegi Amarica, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya, y quiero daros la bienvenida aquí, que, como nos gusta decir a nosotros, la casa de las médicas y los médicos de Vizcaya, pero que a partir de ahora también nos gustaría que fuese de vuestra casa. Como conoceréis, esta mesa redonda de hoy está organizada por Basque Pro Elkargoak Kontseilu Gorena, una iniciativa liderada por la máxima representación de una red de colegios profesionales que tiene como objetivo fortalecer su posicionamiento en ámbitos de interés para nuestra sociedad vinculados con la profesionalidad. Pero antes de continuar, quiero presentaros a las dos personas que me acompañan en la mesa. Aquí a mi derecha, primero, tenemos a Idoia Postigo, directora general de Bilbao Metrópoli 30. Idoia es licenciada en Ciencias Políticas, vinculada a Bilbao Metrópoli 30 desde su creación y cuenta con una gran experiencia en actividades vinculadas con el pensamiento estratégico urbano y en la gestión de los proyectos de la asociación, tanto a nivel local como internacional. Idoia, eskerrik asko, gaur hemen egoteagatik. También nos acompaña a mi izquierda Álvaro Gómez, decano del Colegio de Ingenieros de Informática de Euskadi. En la actualidad, Álvaro es gerente de ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras de Valoriza, una organización comprometida con el desarrollo sostenible a través del reciclaje de residuos con intervenciones a lo largo de toda su cadena, recogida, tratamiento, gestión. Álvaro, gracias por acompañarnos esta tarde y por formar parte de la iniciativa que hoy nos ha reunido aquí. Esta tarde, un grupo de personas expertas nos ayudarán a comprender la importancia de contar con protocolos y sistemas de protección en un mundo cada vez más digital. A todas ellas, gracias por aceptar nuestra invitación. Conocer sus experiencias, los retos a los que se enfrentan en su día a día profesional será, sin duda, todo un privilegio para cuantas personas los escucharemos hoy. Confío en que esta mesa redonda será la primera de otras que también contará con el apoyo del Colegio de Médicos de Vizcaya, una entidad partidaria de la colaboración institucional como forma de contribuir a la mejora del entorno en el que se desenvuelve. No me voy a extender más porque lo importante viene después y de nuevo muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y cedo la palabra a Idoia Postigo. Idoia, cuando quieras. Eskerrik asko, Joseba, arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Bueno, Bilbao Metropoli 30 elkartearentzat plazerra da gaur Basque Pro Elkargoa Kontseilu Gorenaren lehenengo ekitaldi honetan parte hartzea. Basque Pro Bilbao Metropoli 30ek bultzatutako ekimena da eta profesionaltasunaren balioa indartzea du helburu. Bilbao Metropoli 30 es una asociación público-privada que tiene más de 140 entidades asociadas, entre ellas instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales y muchos colegios profesionales. Es una organización que nació en 1991, el próximo año vamos a cumplir 35 años de existencia y bueno, pues nacimos en un contexto de crisis, recordaréis, de desmantelamiento industrial que dio como origen un plan estratégico de revitalización para Bilbao y para su área metropolitana. A mí me corresponde en esta sesión muy brevemente explicaros por qué Bilbao Metrópoli 30 está impulsando esta iniciativa de Basque Pro Elkargoak y concretamente del Kontseilu Gorena y nos estrenamos hoy con esta sesión de ciberseguridad. Bueno, nuestra asociación, como decía, nació con el objetivo de impulsar los proyectos y las iniciativas que estaban dentro de aquel plan estratégico que se diseñó pues, allá por el 91. Pero después de los primeros 10 años de trabajo nos dimos cuenta de que las ciudades, las regiones del mundo ya no competían tanto por tener infraestructuras, que eran las que principalmente estaban recogidas en nuestro plan estratégico, sino que había otros elementos intangibles que eran los que realmente hacían que una ciudad, que un territorio, que una región fuera próspera, fuera competitiva, fuera atractiva. Y entonces abordamos lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma, de infraestructuras a valores, a esos elementos intangibles que definen a una ciudad y que la hacen diferente y más atractiva para vivir, para trabajar, para estudiar, para invertir, para pasar nuestras vacaciones. Y con esa perspectiva en mente hicimos un congreso internacional para definir los valores de futuro para Bilbao y su área metropolitana y entre ellos uno de los que fueron definidos fue el valor de la profesionalidad. De alguna manera se interpretó que la forma de hacer que tenemos es un valor, un activo a fortalecer y a preservar.
Y de esta manera, Bilbao Metrópoli 30 comenzó a impulsar proyectos dentro de lo que llamamos Basque Pro, que es una marca con la que denominamos iniciativas dentro de ese valor de la profesionalidad. En 2011 convocamos a los colegios profesionales de Vizcaya, País Vasco, de ámbitos territoriales cercanos a nuestra metrópoli, y les planteamos la posibilidad de trabajar juntos, porque eran entidades que compartían retos y oportunidades, independientemente de que cada colegio representaba a su profesión. La verdad es que la iniciativa fue muy bien acogida y, bueno, pues ya veis, desde el 2011, Basque Pro Elkargoak viene trabajando en iniciativas y en proyectos compartidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Pues que Basque Pro Elkargoak, esta red de colegios profesionales, ha querido dar un paso al frente y para eso ha creado el Kontseilu Gorena, que, como decía Joseba, incluye la más alta representación de estos colegios, las presidencias y los decanatos, con el objetivo de hacer una aportación de valor a la sociedad, a la comunidad a la que pertenecemos, en temáticas siempre vinculadas con el ejercicio profesional, que es nuestro ámbito de actuación, pero que de alguna manera sean de actualidad. Y bueno, cómo no, estrenarnos hoy pues con una temática como la de la ciberseguridad. No me voy a centrar en ese tema porque le va a corresponder a Álvaro, decano del Colegio de Ingenieros Informáticos, explicar el marco de esta sesión y, sobre todo, a los ponentes, las y las ponentes que van a participar en la sesión, moderados por Sigor Aldama a continuación, expertos en la materia y, bueno, pues estamos deseando escuchar sus aportaciones y sus enseñanzas. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Álvaro, zure txanda. Sí, bueno, yo os voy a hacer una mínima introducción con una presentación, no sé si la podemos poner. Sí, va a ser muy rápido, es para poneros un poco en contexto, ¿no? Si no me he traído yo el ordenador, por si acaso. Vale. Igual puedo dar yo. Espera, si no me acerco ahí. Yo no sé el micro. No hay uno de estos, Álvaro. Sí, es igual. ¿Cuál no es este micro? Va a ser muy rápido. Bueno, tranquilo. Bueno, la ciberseguridad, ¿no? Ese palabra que todo el mundo tiene en boca hoy en día, ¿no? Estamos en la era digital, ¿no? Nosotros igual no tanto, pero nuestros hijos son nativos digitales. O sea, yo veo a mi hija que cuando tenía un añito cogía una revista y hacía así, como que era, ¿no? Eso lo he visto yo, ¿no? Entonces estamos en la vida en digital, todo es digital. Vosotros pensad, cuando os levantéis por la mañana, lo último que hacéis a levantar, lo primero que hacéis al levantaros y lo último que hacéis antes de iros a dormir. Seguro que es el móvil, lo tengo claro, ¿no? Entonces estamos constantemente interaccionando con sistemas digitales, todo el día, el móvil, el cajero automático, el ordenador, constantemente, ¿no? Tanto es así que ya casi la vida digital es más importante que la analógica, ¿no? Las relaciones sociales cambian, o sea, ya... Yo me acuerdo cuando bajaba con mis amigos a jugar un partido y quedaba con ellos dándole al portero automático para que bajara, ¿no? Ahora ya la gente queda por WhatsApp, ¿no? Ni siquiera se usa el teléfono, ¿no? Entonces, todo está conectado. Y, sobre todo, pues los datos de carácter personal, que estamos en el Colegio de Médicos, y hay que destacar todos estos datos de carácter personal, la importancia que tienen, ¿no? Con la salud digital y todos los datos que tenemos en los bancos, en la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es un problema creciente, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de ciberseguridad. Os pongo un poco en contexto para que lo veáis, ¿no? El 20% de los delitos del año 2023 ya eran de ciberseguridad. Pero es que además, el tema es que no que vayamos a caer, es cuándo. O sea, yo como CISO en una compañía, yo ya no hago proyectos para protegerme, pero los hago más para ser resiliente. O sea, yo sé que voy a caer. O sea, me van a atacar y van a conseguir hackearme. El tema es cuándo y cómo me levanto. O sea, cualquier CISO que sepa de esto lo tiene claro, ¿no? Pero es que fijaos, o sea, es que esto cada vez aumenta más, ¿no? Y encima estamos en una comunidad autónoma pues, que es target de los ciberdelincuentes. Y estamos en el Colegio de Médicos, y aquí quiero poneros una noticia, que el sector sanitario es la principal víctima de los ciberataques. O sea, los hackers quieren datos jugosos. O sea, no quieren saber tonterías nuestras de qué color tenemos el coche, quieren datos jugosos, ¿vale? Entonces, los datos son el petróleo del siglo XXI. O sea, vosotros siempre que vais a una web o cualquier sitio, os piden un montón de datos, que os registréis, que digáis un montón de cosas. Pero con la inteligencia artificial, que será otra charla que daremos algún día, los datos
con la algorítmica que hay hoy en día, permiten segmentar un montón de cosas y un montón de publicidad, ¿no? Entonces, eso la gente lo sabe, las empresas lo saben y quieren datos, información sobre nosotros, ¿no? Pero los de carácter personal son excesivamente sensibles, ¿no? Y además dice mucho de nuestra reputación digital, ¿no? O sea, yo puedo ser un caballero en el metro que dejo sentarse a una señora, pero luego en las redes sociales ser un gañán, ¿no? Entonces, cuidado porque la reputación digital, nuestros avatares digitales, el perfil que tenemos en las redes sociales, en LinkedIn, en el banco, es casi más importante que nuestro perfil analógico, ¿no? Vosotros me veis aquí, un señor gordito de 50, ya madurito, pero ese es mi avatar analógico. Pero ¿qué hago yo en la vida digital? ¿Cómo estoy comportando yo en mi vida digital? Eso es casi más importante ya que la analógica, ¿no? Yo te puedo dar la mano, tal, pero luego ser un delincuente en la otra parte, ¿no? Entonces, esto es un negocio y los hackers lo saben. Y entonces, con esto se hace mucho negocio. O sea, ya mueve más dinero que el mundo de la parte de las drogas, para que os hagáis una idea de esto es lo que se ha conseguido, ¿no? Cuando se filtran los datos ya se pierde el control. Entonces, es muy importante protegerlos y compartir solo lo necesario, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos resaltar aquí. ¿Dónde están los colegios profesionales? No solo el de informáticos, el de telecos, ¿no? Que tenemos igual. O sea, la ciberseguridad no es una cosa de los ingenieros en informática o de los de telecomunicaciones, no, es una cosa transversal. Esto ya ocupa todo. Entonces, los colegios, todos los colegios, tienen que ser un garante y un puente entre la tecnología y la profesión. ¿Por qué? Porque la tecnología ha venido para quedarse. La informática y las telecomunicaciones los usamos todos. O sea, no solamente es cosa nuestra de la informática, ¿no? Entonces, los colegios, sea el que sea, se tienen que posicionar ahí y tienen que hacer de puente entre las tecnologías y la profesión. Tiene que consolidar esta ética profesional de la tecnología, de la evolución tecnológica, cómo se va a aplicar en la profesión de cada uno de nosotros, ¿no? Tienen que ser ejemplares, promoviendo buena praxis. El uso de las tecnologías, los médicos, por ejemplo, está claro, ¿no? O sea, el tema de la telemedicina y todo esto, pues vamos, no se me ocurre una profesión mejor, o la de abogados, ¿no? O sea, tienen que promover la buena praxis del uso de las tecnologías en la profesión, ¿vale? Fomentar una cultura de la ciberseguridad desde los colegios, como con cursos, con charlas, ¿vale? Y certificar un ejercicio profesional responsable en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? ¿Y yo qué puedo hacer como profesional? Ya digo, no como informático, como teleco, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como profesional? Pues proteger la información de mis clientes, que es sensible. Ya no me hablo de DNIs, cuentas corrientes, sino toda la información que yo tenga de mis clientes, que tendré muchísima información, la tengo que proteger. Además, tengo un compromiso técnico-legal. Ahora sabéis que viene la directiva NIS y hay muchas empresas que la tenemos que cumplir. Que empresas que antes no la teníamos que cumplir, ahora sí, ¿no? Pues también, ¿vale? ¿Qué acciones hago yo para reforzar la confianza en la profesión? Que digan, joder, pues los médicos joder, tienen una forma de trabajar cibersegura, ¿no? O los periodistas o los abogados, ¿no? No solamente los informáticos, ¿no? Preservar la calidad del servicio que doy como profesional en cuanto a la parte informática, ¿no? Y luego garantizar el cumplimiento normativo, ¿vale? Y ahora acabo muy rápido. Certeza sobre la ciberseguridad. O sea, una cosa clarísima que sabemos los profesionales de esto. Lo que es seguro hoy, mañana no lo será. Eso está claro. Todo es susceptible de caer y se descubren parches todos los días, ¿vale? Y lo que os he dicho al principio, la clave no es si va a ocurrir o no, va a ocurrir. El tema es cuándo y cómo me levanto, ¿vale? Porque nos van a hackear. Y luego la resiliencia y la concienciación como estrategia, ¿vale? El eslabón más débil de la cadena somos los humanos. Si los humanos estamos bien formados en la ciberseguridad, somos el mejor antivirus. Y os lo digo porque a veces actuamos sin sentido común digital. O sea, si tú por la calle no vas dando las llaves de tu casa, ni diciendo que votas, ni diciendo que aquí tienes mi casa, pero es que en la vida digital lo hacemos. Compartimos información sin darnos cuenta. Contamos nuestra vida, sacamos fotos que estoy no sé dónde en el metro. La gente hace eso, cuenta su vida en Internet. Y en la calle no lo hace. O si tú vas en la calle y te da alguien 500 euros, ¿a que no los coges? ¿A que piensas que hay un truco? Pero en la vida digital la gente abre un correo, le dice que le ha tocado un premio en América y lo abre. Entonces hay que utilizar, lo que digo yo, el sentido común analógico. O sea, cuando os llegue algo de esto, pensar, ¿qué haría yo en la vida analógica? Si esto lo extrapolo a la vida analógica. Me viene una persona dándome un regalo, ¿a que no lo cojo? Pues hay que pensar en eso, ¿vale? Y un decálogo de buenas prácticas que hemos preparado para esta charla, que es proteger la confidencialidad de la información, muy importante. Responsabilidad digital. Pensad, cuando hagáis algo digitalmente, ¿qué haríais en la vida real, en la vida analógica? Cumplir con la normativa vigente. Ahora viene la NIS 2, ¿vale? Viene esto, hay que adaptarse a todo esto. Estar actualizado de forma continua, ¿vale?
Esto no es de informáticos, os lo recuerdo, es de todos, en la vida profesional y en la vida personal. Nuevas medidas, proactividad, ser proactivo, ser consciente del valor de los datos. Alguien la ha llamado el petróleo del siglo XXI. Los datos, la información es el petróleo del siglo XXI. Si nos pasa algo, transparencia. Hay que informar a la agencia de protección de datos para ayudar a otros, ¿vale? Si nos han atacado, para ayudar a otros a que no les ataquen. Fomentar la cultura de la ciberseguridad compartida, es de todos. No es del jefe ni del CISO, es de todos. No usar la tecnología con fines indebidos. La tecnología hay que usarla para lo que tiene que usarse, porque la informática mal utilizada puede hacer mucho daño. Y luego integrar la ciberseguridad en la calidad de servicio. Demostrar a vuestros clientes que, joder, yo soy ciberseguro, tengo el sello de la ciberseguridad, he pasado estas certificaciones, joder, mi empresa, sea de lo que sea, es cibersegura, ¿vale? Y lo que os he dicho y acabo. Sentido común analógico. Pensad lo que haríais en la vida real en una situación similar. Pensadlo. Y muchas veces no lo haríais. O sea, os llega un correo, joder, rápido pinchamos. No, vamos a ver, reflexión. Si esto me pasa en la calle, ¿qué haría yo? ¿Vale? Y pues un poquito, esto es la introducción y ahora ya pasamos a debatir. ¿Vale? Gracias, Álvaro. Toda una mini lección de lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ya sin más, nosotros nos levantamos y le invitamos a Sigor Aldama que suba para presentar él es periodista, jefe internacional del periódico El Correo y va a ser el encargado de moderar esta mesa. ¿De acuerdo? Pues gracias a los demás por estar aquí.
Bueno, yo creo que con la presentación anterior lo ha dejado muy fácil, ¿no? Sentido común. Somos digitales como personas y como profesionales. Nuestros datos purulan por muchas manos y nos hace falta a veces ese sentido común, ¿no? Que utilizamos en la vida real, también en la vida digital, porque estamos poco cubiertos. Hay tantos ciberincidentes, tantos ataques, porque hasta ahora ha sido un área residual. Si vemos el nivel de inversión de las empresas en ciberseguridad, no es alto. Estamos muy expuestos. Y además, lo indicabas también tú antes, el dato es oro, ¿no? Y vamos dejando muchas piedritas por el camino, ¿no? Y lo que antes te decían cuando eras pequeño, ¿no? No hables con desconocidos, ahora se nos ha olvidado en la vida digital. Entonces, yo me quedo con sentido común en lo personal y en lo profesional, porque al final está todo ligado. Javier Dieguez, director general de CyberScience. En el año 2021 hicimos una entrevista y me dijiste que las empresas vascas no estaban muy preparadas para hacer frente a ciberataques, aunque decías que no estaban peor preparadas que otras, ¿no? Pero no sé si ha mejorado la situación. Sí, es correcto, pero también aquí, volviendo también a citar algunos de los mensajes que enmarcaba Álvaro en su intervención, esto es una carrera sin fin. O sea, es como en la seguridad vial buscar el cero víctimas, ¿no? O sea, tienes que todos los días mejorar un poco más, porque las organizaciones, que son organizaciones, esto es un negocio, que están atacando, intentando conseguir algún tipo de rédito de ese ciberataque, están mejorando también. Entonces, todas las personas y todas las organizaciones que están conectadas a Internet están expuestas a algún tipo de agresión digital, que puede ser, como digo, económica, pero puede ser también en el ámbito personal, y todos hemos oído hablar de casos de ciberbullying o de acoso a mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, en este mundo de digital, como todos estamos condenados a relacionarnos y a vivir a través de elementos digitales, lo que tenemos que intentar es prepararnos, ¿no? Y tenemos que vernos a nosotros mismos pues como veríamos a niños o niñas, ¿no? Que a lo mejor pues, piensas que no están preparados para la vida, ¿no? Entonces hay que ir adquiriendo herramientas que nos permitan a todos, a cada persona, desempeñarnos en este medio digital en el que vamos a tener que vivir, sí o sí, no hay otra opción, pues con unas ciertas seguridad, ¿no? Una cierta seguridad, una cierta falta o bajar la probabilidad de que nos suceda algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo un poco al símil de que tenemos que vernos a nosotros, cada persona, como si fuera un niño o una niña, tenemos que intentar divertirnos y no hacernos daño, ¿no? En este juego. Amaya Sánchez, miembro de la Junta Directiva de CyBask, ¿qué recalcarías? Gracias, Javier. Bueno, yo como vengo en nombre de CyBask, que es la Asociación de Empresas de Ciberseguridad de Euskadi, creo que tengo que recalcar la parte de que la ciberseguridad es un elemento competitivo de cara a la industria, ¿no? Comentaba antes Idoia, ¿no?, que se plantearon ser diferentes, ¿no?, a nivel de profesionalidad, ¿no?, para diferenciar el país, ¿no?, como territorio nuestro. Pues yo creo que es nuestra responsabilidad que cualquier producto o servicio que salga de los profesionales de Euskadi tiene que ser ciberseguro, para diferenciarnos. Hubo una época en que la calidad era súper importante y yo creo que se nos conocía a los vascos y a los profesionales vascos, ¿no? Yo viví aquello, ¿no? Tengo ya muchos años también, la FQM, ¿no?, la calidad en los procesos y todo. Pues deberíamos de interiorizar la ciberseguridad dentro de nuestros procesos y de nuestros productos y que sea algo del ADN productivo industrial y de la ciudadanía vasca. Finalmente, Andoni Valverde, Global Cyber Fusion Center. Nos gusta poner, ¿no?, en inglés las cosas. Director en Iberdrola. O sea que tenemos por lo menos representante también de una empresa grande que seguramente sufre ciberataques a menudo. Y no me voy a poner en modo periodístico, pero desde luego cuando se produjo el apagón no hace tanto, una de las primeras cosas en las que pensamos muchos fue en el ciberataque, ¿no? Sí, bueno, Arratsaldeon, gracias.
Bueno, yo creo que efectivamente el apagón, pues bueno, nos ha hecho ver, ¿no? Pues cuáles son unas posibles consecuencias, ¿no? Al final, siempre yo personalmente, ¿no? En las charlas y tal, pues un poco busco también contar cosas interesantes y, oye, pues somos una eléctrica, somos un servicio crítico, si dejamos de prestar servicio, pues en cascada van a caer un montón de servicios. Y lo cierto es que para mí esto era un ejercicio teórico. Por suerte tengo que decir que no tenemos indicios de ciberataque, si no igual no estaría aquí, estaría trabajando no sé dónde. Bueno, ahí todo esto está por esclarecer, pero sí que pone relevancia, ¿no? Lo importante que es pues bueno, la operación del día a día, ¿no? Y en esa operación una interrupción puede ser un ciberataque, ¿no? Entonces, podemos pensar, ¿no? Pues Iberdrola tendrá un montón de medios y mucho dinero y bueno, pues obviamente la escala es de una multinacional, eso es indudable, pero es muy importante el hecho de decir que los riesgos son exactamente los mismos. Podemos tener nosotros alguna componente adicional, ¿no? De infraestructura crítica y tal, pero en el día a día lo que gestionamos, lo que vemos y cómo lo hacemos, al final es algo que os puede estar pasando a todos vosotros, tanto en lo individual, en lo personal, como en vuestra profesión, ¿no? Ingeniería social, seguro que vamos a hablar de ingeniería social, del phishing, de tal, bueno, pues todo eso es fundamental. Datos, creo que también lo ha comentado Álvaro, ¿no? Datos, lo ha dicho, ¿no? El nuevo petróleo, pues sí, la información es poder, y Colegio de Médicos, datos sensibles, bueno, sentido común, responsabilidad, yo creo que podemos traer un montón de cosas de este estilo. Yo el mensaje que también creo que hay que reforzar es el de profesionalizar la ciberseguridad. Hay que tener sentido común y tenemos que actuar sabiendo de qué se trata y cómo lo tenemos que hacer, pero también hay que profesionalizar y hay que adquirir ciertos hábitos profesionales de ciberseguridad. Andoni, ahora voy a hacer el camino opuesto, ¿no? Ya que estamos hablando de ciberseguridad y que mucha gente piensa precisamente, ¿no? En, yo qué sé, antivirus, cortafuegos, sistemas, ¿no? de ciberseguridad, y hemos hablado del sentido común, la concienciación individual, ¿no? Al final, en la reunión preparatoria para esta mesa, alguien dijo, bueno, todo esto está muy bien, pero en algún momento alguien en la empresa dice clic y abre el correo electrónico, ¿no? Y ahí es cuando todo lo demás ya da un poco igual, ¿no? A ese respecto, y pensando también en los empleados e incluso en las pequeñas y medianas empresas que no tienen tantos recursos como tenéis vosotros, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para concienciar a la gente y formarla en ese ámbito? Bueno, yo creo que en lo que es formación y concienciación, lo más efectivo es la simulación. O sea, hay que experimentar, y es mejor experimentar con balas de fogueo, ¿vale? O sea, quiero decir, al final hay que sentir que las cosas pasan y sentirte impactado, ¿no? Pues porque has recibido un phishing y era una simulación y ahí va clicado y no lo había visto. Pues bueno, yo creo que el mejor medio para sensibilizar es eso, es realmente hacer simulacros, he mencionado el phishing, pero también de incidentes, y pensar de antemano, si yo mañana tengo un incidente, que lo tendré, ¿cómo voy a actuar? Evitar la improvisación, ¿no? Entonces, hacer lo que se llama, ¿no? otro término, ¿no? Otra palabra, ¿no? Un tabletop, ¿no? Un ejercicio, un ciberejercicio, ¿no? Y el poder jugar, ¿no? con cartas de rol y decir, pues mira, llamaría a esta empresa que tengo contratada para que me ayude, notificaría si hay datos de carácter personal a la agencia y lo haría de esta forma y sé perfectamente cómo se hace. Avisaría a mis clientes, a mis usuarios de que algo ha ocurrido para que también tomen las medidas oportunas. Entonces yo creo que lo más importante para formar es la simulación. ¿Habéis hecho simulacros? Constantemente. ¿Y caéis a menudo? Se caen. Es decir, que parece surrealista, pero se sigue cayendo, ¿eh?
Sí, una cosa es hacer ejercicios de phishing, ¿no? Controlados en la empresa, y otra cosa es lo que ha dicho Andoni, que sería un ejercicio en el cual está desde el presidente, la cúpula, ¿no? Y se les pone en una situación de estrés para que ellos entrenen en cuanto a cómo salir de esa situación, ¿no? Como todo en la vida, hay que entrenar para todo. Y si me permites, en cuanto a la concienciación individual que decías, ¿no? Yo creo que nosotros hemos nacido en una era en la que no existía como comentaba Álvaro, ¿no? O sea, hemos ido adquiriendo los conocimientos en tecnología según los hemos ido usando, ¿no? Pero los niños hoy en día empiezan a hablar, a leer, a escribir y ya tienen la tecnología previo a eso, ¿no? Lo que mis hijos hacían en la tele. O sea, les parecía que era lo normal, ¿no? Entonces yo creo que hay que adquirir esos conocimientos en esas edades tempranas como hábitos, ¿no? Que se interioricen y que para nosotros puede ser un poco más complicado, pues porque hacemos cosas que no habíamos hecho antes y a veces no entendemos, ¿no? La problemática que puede llevar y la consecuencia. Pero yo creo que las generaciones venideras tenemos que ser responsables de que vayan con esa formación per se, ¿no? Que sea algo básico, una competencia básica para ellos en su vida diaria y, por supuesto, a futuro en su vida profesional. Y Amaya, ¿crees que realmente estas generaciones nativas son más precavidas? Porque a mí no me da la sensación. Me da la sensación incluso de que quizá las generaciones más mayores son las que tienen quizá ese miedo, ¿no? a lo digital y que por lo tanto pueden, no sé si ser más precavidas cuando utilizan los servicios digitales o bien no utilizarlos, ¿no? Pero no sé si los jóvenes realmente tienen más interiorizada la necesidad de esa formación en ciberseguridad. Posiblemente. Es como toda la educación, ¿no? La educación que damos en casa y la educación que se recibe en los centros, ¿no? Creo que es importante nosotros enseñar con el ejemplo, con el liderazgo, tanto dentro como fuera de nuestras casas, ¿no? Y que precisamente comentábamos algo, temas viales, ¿no? Pues que a la gente lo mismo que le enseñas a ir por la calle y ver cómo te tienes que mover, conduzcas en un coche, pues tengan unos mínimos que esté dentro del itinerario formativo, ¿no? Curricular de los chavales en las icastolas y en los colegios. Yo creo que es prioritario porque lo adquieren desde que nacen. O sea, para ellos es una herramienta y, como comentaba Álvaro, no se comportan de la misma forma, igual que nosotros nos comportamos de la misma forma. Luego sería algo muy interesante, pero desde edades muy tempranas, yo creo. Yo un segundo, por añadir. Yo creo que no. Creo que los jóvenes, en ese sentido, son nativos digitales, ¿no? Han nacido con la tablet y con el móvil en la mano. Son mucho más inocentes, son mucho más ilusos, son también mucho más prepotentes, ¿no? Con la tecnología, porque yo sé mucho más que tú, ¿no? Porque yo he nacido con ella. Y yo creo que eso juega un poco en su contra. Yo con los míos, que bueno, hay de todas las edades, eso de cuando entras a una web y aceptas las cookies, no se molestan en leerlas. Ah, que sí, le digo, ¿tú estás leyendo la autorización que estás dando? O sea, ¿te estás molestando en filtrar que solo quieres que se queden con las justas? Va, sí, total. Bueno, va, sí, total, no. Ahí vas dejando, antes decía Álvaro, rastro tras rastro. ¿Eres consciente que esos rastros igual pueden dar en una entrevista de trabajo un perfil digital que no es el perfil analógico que estás vendiendo? O que realmente no es y que en las redes, bueno, te desinhibes, ¿no? Yo creo que los jóvenes son súper osados. Creo que hay que incidir mucho en esa educación temprana, ¿no? En que la tecnología es una palanca de crecimiento como sociedad brutal, pero que el malo va a intentar ir siempre por delante, porque es su trabajo. O sea, nos atacan por todos lados y decía Álvaro, vamos a caer todos. O sea, te llegan phishing del banco, que algunos dicen, si yo no tengo cuenta en el Santander, pero es que a mí me ha llegado de mi banco clavao, que peleamos todos los días con eso en el curro. O sea, que no le daba el clic, pues no sé por qué. Porque había hecho una transacción igual, o sea, era real. ¿Qué va? Era un phishing en toda regla. Entonces, yo creo que los jóvenes son nativos digitales, tienen mucho impulso, pero hay que decirles que aquí nada es gratis y que tengan mucha conciencia de que eso de que le doy a aceptar a todo porque es gratis no hay nada. Y yo creo que hay que concienciar muchísimo porque, bueno, se creen por encima del bien y del mal. Nosotros sabemos que hemos nacido más tarde, ¿no? Y que tenemos que aprender y que es más fácil que nosotros caigamos, ¿no? Y los jóvenes, como controlan la tecnología, ¿no? Y la tienen desde que nacen, yo creo que son muy vulnerables y hay la formación en casa.
y en las instituciones que correspondan a nivel de Castola, universidades y luego en sesiones, ¿no?, de divulgación. Yo creo que este tipo de eventos en distintos colectivos, aquí aplica al Colegio de Médicos, yo creo que no nos deberíamos cansar de hacer y de contar y de que venga un Iberdrola y te diga que a todos nos han atacado y nos van a seguir atacando. Tendremos que, decías también tú, Álvaro, estar preparados de cuando me ataquen, ¿no?, cómo me recompongo y cómo soluciono de una manera eficiente, ¿no?, esto que cada día voy a tener en la puerta de mi ofi o de mi casa. Y tía, ahora que tienes el micro y hablas de las cookies, ¿tú realmente las desactivas? Sí, yo soy un poco chiquismiquis, pero más que nada porque no hago más que darles la chapa a mis hijos de que por favor chequeen. Entonces yo digo, venga, voy a chequear yo. Al principio no lo hacía. Y te das cuenta de todos los datos que vas dejando por el camino, ¿no? Algunos me los tengo que comer con patatas porque son obligatorios, pero yo empiezo a tener esa conciencia de que mi vida digital, cuanto más reducida sea, mejor, y que mi vida real es la analógica, ¿no? Y que son piedritas. ¿Sería esa una de las recomendaciones que darías? ¿Crees que Yo creo que hay que leer. Lo mismo que cuando vas a un banco y te lees la letra pequeña de lo que firmas, ¿no? O deberías leértela para luego evitar responsabilidades, ¿no? Y asumirte, ¿no?, asumir un riesgo que por no leer te lo comes. Yo creo que en la web tenemos que leer. O sea, puede ser pesado, ¿no?, porque al final lo rápido es entrar al contenido, ¿no? Y acepto y da igual. Bien, que igual acabas aceptando lo mismo, pero por lo menos ser consciente de que lo que has dado lo has hecho conscientemente de qué estás cediendo. Porque, pues eso, cuando dicen los niños que Insta, que TikTok, que todo es gratis, yo les digo, gratis no es ni el agua. Entonces, por ejemplo, ¿crees que cedemos demasiados datos? Y en general cedemos demasiado por practicidad, por utilizar servicios que igual ni siquiera necesitamos. Sí, yo creo que cedemos de manera inconsciente, desde nuestro buenismo, de me permiten leer, voy a ceder, ¿no? Que está fenomenal, que igual te lees las condiciones y sigues dando al aceptar, ¿no? Pero por lo menos tener esa conciencia y ese control de mi dato. El dato, Álvaro lo ha dicho, vivimos en una época, y esto ha venido para quedarse, que el dato es oro. O sea, y el dato le van a sacar chispas, ¿no?, para crear valor. Instagram no es gratis. Para mí es gratis, pero detrás ya sabemos lo que hay, ¿no? El productor eres tú, ¿no?, cuando hablas gratis. Vamos, a mí me venden de todo. O sea, a nada que hables en grupo de que voy a hacer un viaje a no sé dónde, Insta, TikTok te venga a bombardear de anuncios de ese viaje. ¿Es casualidad? No. Seamos conscientes de que nos escuchan y fenomenal. O sea, juguemos sabiendo que damos a aceptar porque queremos que nos escuchen y fenomenal. Pero hagamos ese ejercicio un poco de saber qué estamos firmando. Javier, desde el sector público, ¿qué se puede hacer? Desde el sector público yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer bastantes cosas, desde varios ámbitos además. Se hablaba en la introducción, y bueno, estáis aquí representados un buen grupo de colegios profesionales. Yo creo que desde el sector público podemos contribuir a crear contenidos, a generar esas piezas, ¿no?, de sensibilización, de concienciación. No creo que debiéramos entrar en lo que tiene que ver con las piezas de formación técnica. Creo que eso deberemos dejárselo al sector privado para que puedan hacer su negocio y no competir con ellos en condiciones, vamos a decir, desleales. Pero lo que son piezas de concienciación, piezas de sensibilización, contenidos, como decía Andoni, ¿no?, que te puedas descargar en tu pyme o en tu despacho para hacer un pequeño ejercicio de simulación de algo que te puede pasar. Esos contenidos yo creo que desde el sector público tenemos la responsabilidad de ponerlos a disposición, ¿no? Otra cosa, como decía antes, es el rol que pueden adoptar otros agentes para canalizar esos contenidos hacia su público, ¿no? En el caso de los colegios profesionales, hacia los profesionales de su ramo. En el caso, por ejemplo, de otros agentes públicos, como el Caceta Gunea, hacia personas de una determinada edad, ¿no?, de personas mayores, ¿no?, de más de 60, 65 años. En el caso de los órganos responsables del Departamento de Educación, seguimos en el sector público, canalizarlo hacia los centros educativos. Además, contenidos que deberían estar perfilados según la edad. Aquí se ha hablado
pues de la adopción temprana de estas tecnologías por parte de niños, ¿no? Y niñas. Los niños y niñas pues es lo que son, ¿eh? Son personas inmaduras, entonces utilizan cualquier cosa que les des con inmadurez, hasta que desarrollan esa madurez y la usan pues de otra manera, ¿no? Entonces, desde el Departamento de Educación, para nosotros son un canal de llevar esos conocimientos, esas prácticas, esas costumbres, ¿no? Que te van a dar tu futuro desempeño como persona y como profesional, pues con unas ciertas garantías de supervivencia, como decía antes, tal vez hasta de disfrute, ¿no? del medio digital, pues una vez más el sector público tiene un rol ahí, ¿no? Y luego nosotros trabajamos también con otros ámbitos públicos, por ejemplo con Kontsumobide, ¿no? Con la gente que se dedica a alertar a los consumidores, en este caso consumidores que pueden estar consumiendo bienes y servicios a través de medios digitales, de marketplaces, de plataformas, quién no ha reservado una habitación con Booking o quién no ha hecho una compra en Zalando o estas plataformas gigantes, ¿no? que controlan el mundo de los negocios y también del negocio minorista. Pues al final tienes que ser capaz de consumir con responsabilidad y además evitándote problemas, ¿no? Estafas o productos que no existen o ofertas que parecen mentira y lo son, ¿eh? Entonces, como digo, desde el sector público tenemos, yo creo, muchas facetas. Somos muy poliédricos en lo que tiene que ver con este negocio, ¿no? Hay otras que no son tan evidentes, no son a lo mejor tan para este foro, pero que también tenemos un rol importante desde una óptica, en este momento, geopolítica, que estamos en un momento de polarización y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que Europa es muy dependiente tecnológicamente de otras geografías que pensábamos que eran socios leales y estamos descubriendo pues, que tal vez no lo eran tanto, ¿no? Entonces, el sector público yo creo que tiene que ser un tractor para que toda la tecnología que nos sirva para protegernos de ese tipo de circunstancias se pueda desarrollar de manera exitosa en Europa, ¿eh? Y además tenemos la responsabilidad no solamente de favorecerlo, poniendo fondos públicos a disposición de inversión para el crecimiento de estas empresas, sino incluso de comprometernos a adoptarlas para que puedan pilotarse, madurar y ser luego exitosas en un mercado que tiene unas exigencias grandes, ¿no? Entonces, el sector público, como digo, tiene un gran recorrido y un gran rol en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Lo que tenemos que entender es que todo lo que se haga tiene que estar coordinado, ¿no? Entonces, bueno, yo desde el rol que me toca a mí, como director general de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, lo que intentaremos a través del vehículo que hemos creado en el Gobierno, que es la Estrategia Vasca de Ciberseguridad, que todo eso que se haga pues tenga coherencia, esté coordinado y que lo haga quien lo haga, sirva a un propósito y que no es otro que la sociedad vasca, pues tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito público como en el ámbito ciudadano, sea cada vez pues más madura, más resiliente y que las personas que conforman esta sociedad pues tengan una mejor madurez y una mejor capacidad para desenvolverse en este entorno, ¿no? Javier, me la has dejado votando. No pases el micrófono. Has hablado de otros actores. Entiendo que pueden ser Estados Unidos y China en esta batalla geopolítica en la que no vamos a entrar, pero sí quiero preguntarte por el papel que juega Europa y concretamente por el papel que puede jugar la regulación, ¿no? Que parece que es el papel que le queda a Europa o que intenta jugar Europa, ¿no? ¿Cómo de relevante es la regulación para mejorar, por ejemplo, el entorno de ciberseguridad, ¿no? Para conseguir que, por ejemplo, las redes sociales, que los servicios de los que somos clientes y que no están en la Unión Europea, que no son de la Unión Europea, sean seguros, ¿no? En nuestro entorno. Sí, en Europa, y hablo una vez más con la chapela del sector público, nos hemos querido erigir en los champions de la regulación, en todo, y así nos va en la automoción, por ejemplo. Pero claro, es una regulación que luego no encuentra reciprocidad. Es decir, tú dejas que todo el mundo compita libremente contigo, pero el resto del mundo no te deja competir igual en su geografía, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ciberseguridad nos encontramos, y insisto, sector público,
con que el sector público tiene una serie de reglamentos que le limita en cómo puede comprar las cosas. Entonces, yo, como gobierno vasco, no puedo favorecer de manera positiva en un concurso público de licitación a una tecnología desarrollada en Europa. Menos en España, menos en Euskadi y menos en Vizcaya. O sea, no puedo, pues es ilegal. Entonces, tengo que dar esa oportunidad de competición a esa tecnología que se ha desarrollado en Euskadi, que hay muchas, contra israelíes, contra americanas, chinas y de otras geografías, ¿no? Entonces, eso ahora mismo en Europa, los únicos que pueden hacer eso, que sepa yo, son el sector de defensa y los cuerpos policiales. Puede que haya algún otro ámbito, el espacio o alguno de estos, pero no lo conozco. Desde ese punto de vista, Europa, si quiere que sus compañías crezcan y sirvan para protegerse, para proteger a Europa, a sus ámbitos públicos y privados, debería pensar en algo como lo que ha hecho Estados Unidos tan criticado, ¿no? El Buy American First, pues un Buy European First, ¿no? El problema que encontramos, además, y ahí voy a recordar una frase que dijo, es que no recuerdo su nombre, pero estuvo en una mesa redonda que compartí, organizada por el Colegio de Periodistas, hablando de las elecciones europeas, que Jacques Delors decía que Europa está compuesta por estados pequeños y estados que no saben que son pequeños. Entonces, ahora mismo Europa se encuentra ante una tesitura donde tiene que tomar todas las decisiones por unanimidad entre 27 estados, con una trayectoria y una historia que les condiciona muchísimo y que además les convierte en un organismo muy difícil de gestionar, ¿no? O sea, no puedes pensar que los intereses que puede tener Polonia, que los que puede tener Bulgaria, los que puede tener Francia o Malta son los mismos, son muy diferentes, ¿no? Entonces, llegar a un consenso sobre este tipo de decisiones es muy difícil, muy complicado, ¿eh? Entonces, esto daría para una charla, yo creo, fuera de este foro, que creo que persigue otros objetivos un poco más aterrizados y más del día a día y del mundo real, ¿no? Esto yo creo que va un poco amplio, pero como digo, el rol público también ahí es importante, ¿no? Y las limitaciones regulatorias pues, nos condicionan muchísimo. A nosotros como sector público, decía Andoni, ¿no? Que su rol como operador de un servicio esencial, en el caso de los servicios esenciales hay otros que también en el sector público los hay. Hay elementos de servicio que son esenciales, ¿no? Entonces también nos afecta esa regulación, nos afecta por supuesto la regulación de protección de datos de carácter personal, nos van a afectar otras regulaciones que vienen como la Cyber Resilience Act, para aquellos organismos del ámbito público que utilicen cierto tipo de dispositivos IoT que se conecten, y luego pues todas las regulaciones sectoriales, ¿no? El sector sanitario, sector de automoción, sector de aviación, o sea, hay un montón de regulaciones que te obligan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Europa debería hacer un esfuerzo por armonizar estos marcos normativos para evitar que desarrollen o generen unos costes excesivos en las organizaciones grandes y pequeñas, que se convierta en una sopa de regulaciones tan difícil de interpretar que la gente termine simplemente cumpliéndola para no ser multado, no para protegerse. Y creo que el punto de éxito y de equilibrio de los marcos regulatorios en lo que toca a la ciberseguridad debería venir por ahí, ¿no? Amaya, centrémonos un poquito en la pyme, ¿no? Voy a ir pasando ya algunas de las preguntas porque hay unas cuantas, me ha sorprendido. Y hay gente que pregunta por las pymes, ¿no? Y cómo se pueden... No salimos. Ya, no aceptamos más. ¿Y cómo pueden hacer frente, por ejemplo, a los costes adicionales que puede conllevar, no igual tanto formar a los empleados, sino también poner en marcha pues, sistemas y protocolos, ¿no? Como los que habéis mencionado antes, para hacer que tanto la empresa como los productos, que has mencionado antes como locomotora de competitividad, ¿no? Sean seguros? Dices a nivel económico, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, pueden hacerse cargo, ¿no? Perdonad, en Euskadi tenemos un ecosistema de empresas de ciberseguridad increíble, ¿no? Más elevado, ¿no? El número que en España y Europa, porque estamos en un ecosistema muy interesante. Y parte de ello es porque hay una colaboración público-privada muy importante
y la administración pública apoya mucho a las pymes y empresas con diferentes ayudas que saca a través de diferentes órganos. Uno de ellos es la SPRI, por ejemplo, lo dejo ahí, no tengo la información actualizada, pero este año ha dado millones a la industria vasca para poder acceder a diferentes servicios, temas de SOC, temas de simulación, temas de pentesting, o sea, diferentes, con unas partidas económicas importantes a fondo perdido. Entonces, el hecho de que en Euskadi haya un número tan elevado de empresas es porque lo fomenta a través de un montón de ayudas que hay, ¿no? A nivel fiscal, a nivel de colaboración, centros tecnológicos, universidades y el apoyo que hay de la administración pública. O sea, que el ecosistema es el correcto. Es favorecedor, a pesar de que, como ha dicho Álvaro, pues nos tienen ahí en el target, ¿no? Creo que estamos en un buen sitio para la ciberseguridad. Hay quien incluso va un poquito más allá, ¿no? y pregunta por si estos costes que pueden tener terminan repercutiendo, ¿no? También en la competitividad, porque al final puede encarecer un producto frente al de una empresa que no tenga esos protocolos o que no. Obvio, claro, es como el tema de la calidad y todo, ¿no? O sea, al final yo creo que si tú quieres estar en un mercado y ser un precio, ¿no? El precio al final llevas asociado un montón de características, ¿no? No eres el barato, eres el bueno, eres el caro. O sea, el seguro y el que tiene calidad, ¿no? Obviamente tiene que repercutirse. Lo que pasa es que igual los sellos de calidad, por ejemplo, están como muy aceptados, ¿no? por los consumidores, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, el tema de la ciberseguridad quizá todavía no lo tenemos tan aceptado como necesario. Cada vez más en las licitaciones públicas y en las RFPs de las empresas privadas se exige, porque al final, con todo el tema de la NIS2 y toda la regulación que nos viene, tú tienes que ser responsable de la ciberseguridad en tu empresa, en tus empleados y en tus colaboradores, subcontratistas. Entonces, tienes que exigir también que la cadena tenga también esa seguridad que tú tienes que dar a su vez a tus clientes. Entonces, sí se valora muchísimo, yo creo. Una de las preguntas es cómo protegerse de la cadena de suministro y todas las vulnerabilidades de los proveedores. Exigiendo. Lo mismo que te exigen a ti, tú tienes que seguir exigiendo. ¿Y esa exigencia tiene que partir de la empresa? ¿No tiene que ser una regulación o tiene que ser ambas cosas? Yo creo que hay una regulación ahora, ¿no? Que nos exige a todos y cada vez es más amplia en cuanto a los sectores, ¿no? Sí, realmente lo que está pasando con las regulaciones, como dice Amaya, se están extendiendo. Se están extendiendo hasta ahora las leyes anteriores que trataban de proteger los servicios sensibles afectaba a 12 sectores. A partir de que se transponga esa directiva europea serán 18. Es decir, hay un ámbito de actividad económica mayor que se va a ver afectado, ¿no? Y luego además hay regulaciones ya no por ámbito sectorial, también por ámbito geográfico. Y en Euskadi no es una excepción. En nuestro caso tenemos una norma vasca de autoprotección que puede que afecte a alguna de las organizaciones aquí presentes, que lleva un anexo que le obliga a tener plan de continuidad y a reportar cierto tipo de incidentes, ¿no? Entonces hay esa legislación, además de sectorial, es autonómica, ¿no? Y efectivamente cada vez afecta más, pero porque realmente lo que se está viendo es que la única manera de proteger la economía de un país y a su ciudadanía es que las cadenas de servicios y toda su cadena de suministro estén protegidas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amaya, es decir, lo que te exijan a ti es lo que tienes que exigir como mínimo. Y Andoni, que le veo con ganas, seguro que tiene unos casos de experiencia muy grandes porque su compañía tiene una cadena de suministro enorme y además en el caso de Iberdrola se da una circunstancia que agradecemos mucho y es que tiene una cadena de suministro muy densa dentro del propio territorio, ¿no? Pues del orden de 19.000 proveedores. Entonces, sin querer no tampoco irme a lo grande de Iberdrola, pues a ver, y volviendo un poco a este debate, sí, vamos a profesionalizar la ciberseguridad dentro de nuestro ámbito, vamos a tomar medidas, vamos a hacer las cosas bien, fenomenal. Luego, la regulación, se habla de cadena de suministro, en todas ellas es el elefante en la cacharrería. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por mucho que yo me proteja, si dejo que un tercero administre mis dispositivos, mi equipo,
no sé, mi sistema de facturación, lo que sea, pues obviamente, como decía Maya, ¿no? Le tengo que exigir las mismas medidas que yo mismo adoptaría. Entonces, las certificaciones, bueno, ayudan, es mejor tener certificaciones. ¿Es suficiente? No. Entonces hay que ser muy exigentes, hay que hacer auditorías y hay que pues, desconfiar, ¿no? Entonces, bueno, y luego respecto a la parte de la cuestión económica, un simple comentario, ¿no? Yo creo que si vamos a abrir un negocio seguro que ponemos una puerta con cerradura, igual hasta una alarma, porque pues, bueno, igual la ciberseguridad también hay que valorarla y saber cuánto cuesta y es parte de tu inversión. Andoni, a ver, antes Álvaro ha dicho que no es cuestión de si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Y que tan importante o más incluso que protegerse es saber levantarse. ¿Cómo os levantaríais vosotros? ¿O cómo tenéis previsto? ¿Cuáles son los protocolos o qué es lo que se pretende hacer? Porque eso yo creo que a la gente le preocupa, claro. Bueno, efectivamente el concepto es el de la ciberresiliencia, ¿no? Por un lado, nosotros estamos orientados a lo que son los procesos de respuesta ante incidentes, pero eso todavía es lo que está previsto. Respondemos al incidente, gestionamos el incidente. Luego, ese incidente ha podido materializarse en algo más grande y hoy por hoy, algo que también las regulaciones están haciendo hincapié, es en la continuidad operacional. Es decir, la información, la protección de la información es importante, sí, lo es, pero puede ser incluso más importante el continuar dando servicio. Entonces, hay que buscar cuáles son tus mínimos para funcionar, ¿no? Aquí siempre se ha dicho que si hay que tirar de papel, ¿no? Y esto en el sector sanitario me consta que las historias y tal y cual, pues si hay que hacerlas a mano, se hacen a mano, ¿vale? Pero hay que seguir atendiendo pacientes, pues es el mismo ejemplo. Y luego, obviamente, todos estos conceptos de continuidad pues van un poco también a gestionar muy bien las comunicaciones, a buscar planes B para seguir prestando los servicios y este tipo de cuestiones. Hay una cosa que ha mencionado Álvaro, que es la importancia de la transparencia, ¿no? De las organizaciones. Ahora hablo como consumidor, siempre que me han informado de que la empresa en la cual estaban mis datos ha sufrido un ciberataque, siempre me han dicho, bueno, pero no se preocupe que sus datos bancarios no se han compartido, no se han robado, ¿no? ¿Son las empresas suficientemente transparentes con este tipo de cosas? ¿O da un poco, ya sé que es complicado responder desde tu punto de vista, ¿no? Pero ¿son transparentes y realmente funciona bien esa relación con el consumidor o se le pretende simplemente tranquilizar para dejarlo pasar porque igual pierde la confianza? Bueno, yo creo que nosotros hemos visto de todo. Hemos visto brechas de seguridad que han sido gestionadas de libro, impoluto, de una forma tan correcta que incluso la relación con ese proveedor se refuerza. Ojo, porque esto es muy, muy importante, ¿no? Estás diciendo que ese con el que trabajas, pues puede tener un incidente y está lo suficientemente capacitado y sensibilizado como para hacerlo muy bien y se gana aún más al cliente, y hemos visto casos absolutamente desastrosos. Entonces, ahí hay un poco de todo. Entonces, yo sí creo que la notificación es una obligación. ¿Por qué? Porque tienes que proteger al usuario. Esos datos, en el mejor de los casos, pues solo va a ser utilizado para temas de fraude. Y digo esto porque efectivamente cuando ya hablamos de datos pues de información sensible, salud, bancaria, la información bancaria obviamente es lo que antes se monetiza, ¿no? Pues indudablemente eso añade un factor de pánico en el usuario pues aún mayor. Bueno, yo creo que cuando recibimos este tipo de notificaciones tenemos que entender, ¿no?, qué información tiene esta entidad,
utilizo la misma contraseña para todo, igual no debería, ¿no? Es decir, igual esa contraseña hay que cambiarla, pero también debería ser distinta del resto de los sitios. Entonces, bueno, todo eso al final nos sirve para seguir en el día a día, porque vamos a ver de estas muchas. Pero el consumidor puede hacer algo al respecto. No, realmente es notificado, pero no puede hacer nada, ¿no? Desconfiar. No es muy tranquilizador tampoco lo que se ha dicho antes, de que lo que es seguro hoy, mañana no lo va a ser. Y veo entre las tarjetas dos letras que se repiten bastante y son IA. A la gente, por lo visto, le preocupa cuál puede ser el papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, ¿no? Y si puede ser una herramienta de la que saquen más provecho los malos que los buenos, ¿no? Por decirlo así. Itziar. Y es lo que comentábamos al principio, ¿no? Está el que investiga, ¿no? Y la IA aplicada al sector ciber es una realidad, ¿no? O sea, para intentar predecir, hacer modelos de determinados comportamientos para adelantarte, la utilizamos los buenos, ¿no? Pero el malo intenta siempre ir un paso por delante para ti, ¿no? Y efectivamente estamos viendo cómo, bueno, están entrando en modelos, están cambiando, están sesgando esos modelos para que realmente cuando haya un ataque ese modelo no funcione correctamente, ¿no? Y ellos consigan que esa puerta siga abierta para poder, bueno, sacar ese rédito que quieren. La IA es una revolución. O sea, ya cuando hablamos de tecnología no hablamos de tecnología estancas, ¿no? Nosotros en AIESA, empresa tecnológica, hablamos de 4 palancas, ¿no? Tecnológicas donde incidimos, ¿no? En que está esta transformación digital empujando. Una es la IA, otra es la ciberseguridad, que ya están relacionadas, porque nosotros hacemos mucha ciberseguridad en base a la IA, ¿no? En investigar modelos. Bueno, hablamos también de tecnologías cuánticas. Hablamos de esa poscuántica, ¿no? PQC. O sea, ya sabemos que hay esa capacidad y ya son proyectos que se están haciendo en clientes donde, bueno, todo ese almacenamiento de información que han hecho los malos durante muchísimos años, y somos conscientes que han estado guardando muchos datos, bueno, ahora tienen la capacidad de abrir, ¿no? Y de que esos datos empiecen a coger valor y a monetizar, ¿no? Entonces empezamos a ver esas sinergias entre tecnologías clave que antes eran más estancas, cómo empiezan a interactuar. Y la IA es una revolución en todos los sentidos. Y para la ciber es lo que va a hacer que todavía sea una amenaza mucho más real y donde tengamos que seguir invirtiendo mucho más en lo que hacemos, ¿no? Y donde tengamos que aplicar todavía mucho más sentido común del que estamos aplicando ahora, porque estamos expuestos. Tendremos que ser conscientes de esa amenaza y tener un plan de contingencia porque nos van a atacar. Bueno, tendremos que ser capaces de reaccionar, de informar a nuestros clientes y tener un protocolo de actuación que consiga que esa brecha que se haya roto se cierre con el mínimo impacto posible en nuestra propia organización y en nuestros clientes. Y cuando hablamos, por ejemplo, has mencionado tú, ¿no? Que alguna vez has recibido un email del banco que no es de tu banco, ¿no? Pero no sé si la IA puede hacer que el sentido común ya no sea suficiente. Yo no sé si llegará un momento en el que las ciberestafas sean tan perfectas que resulte bueno, no sé si estamos ya en eso, ¿no? Sí, pero... sí, hay, o sea, quiero decir que no es que al abuelito le llegue un SMS, haga clic, pique, no, vemos en multinacionales donde llegan phishing súper bien hechos y donde un director financiero de una empresa del IBEX hace un clic y le estafan millones. Quiero decir que no depende solo de esa digitalización o de esa madurez tecnológica de los colectivos, ¿no? El senior, nosotros más o menos, y el junior no. Es que cada vez se hace mejor. Y ese sentido común, como lo que recibimos, está tan bien hecho y es más, está ligado a una conversación que yo acabo de tener con mi CEO para hacer una inversión en una compra de una pyme y estamos negociando esa compra y de repente me viene un mail que el CEO me dice autoriza esa transferencia porque es para la compra. A mí todo me encaja. O sea, si es que acabo de estar en una reunión gestionando este tema, vale, fenomenal, le doy al botón y era un phishing en toda regla. Entonces,
está tan bien hecho que tenemos que dudar y tenemos que parar y tenemos que pensar. Y ante la más mínima duda, bueno, investigar si realmente, y levantar el teléfono y decir, oye, me has mandado, pero estamos viendo ya a nivel de usuario, ¿no? Y no nos vamos a ir al mundo nuestro tecnológico, de llamadas telefónicas del gestor de tu banco que te da los últimos movimientos de tu cuenta, te dice que ha habido un ataque de seguridad y que tu cuenta ha estado expuesta, y te va enganchando, dándote tus datos. Es el nombre, él no es, pero te da el nombre de tu gestor. Todo encaja. A última hora, tienes dinero en la cuenta y picas. Gente que trabaja en el propio mundo financiero. Quiero decir, no, o sea, siempre pensamos en el jubilado que le han estafado, ¿no? Y dices, claro, es que es súper fácil, ¿no? Es de libro. Aquí no se libra a nadie. El que está al otro lado tiene tus claves. Claro. Es que, o sea, y está viendo tu cuenta viendo tu bancaria cuenta mientras bancaria. habla contigo por teléfono. Bueno, para eso se venden los Tal datos, cual. ¿no? Pero es que parece mentira. Pero es que es así. Es que pueden llegar a que el que te está llamando y te está pidiendo que confirmes tiene delante tus movimientos. Y no dudas. Sí, decías, Sigor, que para eso se venden los datos, pero realmente la foto es mucho más amplia. Hay un tipo de ataque que es muy famoso ya en los medios generalistas, que es el ransomware, que te piden un rescate para poder recuperar tu información y tus sistemas, ¿no? Entonces, se sabe que aproximadamente 2/3 de las organizaciones que reciben un ransomware pagan el rescate. 2/3 a nivel global. Eso es muchísimo dinero, muchísimo. Y estas empresas, que son empresas las que hacen los ciberataques, son negocios, y además son negocios diversificados. Es decir, no solamente atacan y reciben el dinero, sino que con esa información que probablemente han robado, aunque sí que te dejan recuperar tus sistemas para que funcionen, pero la información se la han llevado. Entonces, esa información, que muchas veces son identidades digitales o identidades personales, eso se pone a la venta. ¿Y quién las compra? Las compra otra organización que se dedica a la trata de personas para generar identidades falsas y que pases otra frontera, por otro lado, ¿no? Entonces, quiero decir, todo este círculo del cibercrimen, como se ha mencionado antes, creo que ha sido Álvaro el que lo ha dicho, si fuera una economía sería la tercera economía del mundo, solamente superada por Estados Unidos y China. Es decir, hay muchísimo dinero que se está moviendo alrededor de esta problemática. Entonces, como el interés económico es tan grande y el rendimiento económico es tan grande, estas empresas están muy motivadas para seguir con su negocio. Y como tienen tanto dinero, están muy preparadas, son capaces de reclutar a gente muy buena y de comprar herramientas y vulnerabilidades que todavía no tienen parche. Entonces, como digo, todo esto es un negocio muy sofisticado y es un negocio que además sirve a otros negocios, ¿no? Esa es un poco la foto. Javier, una pregunta un poco más polémica, entonces. ¿Pagar o no pagar? Pagando te expones. Es decir, la recomendación que yo puedo dar como en el puesto que ocupo es que no se pague nunca. No negociamos con terroristas. No, que no se pague nunca, ¿vale? Ahora bien, eso es lo que yo diría, pero sabemos que luego las empresas e incluso algunas organizaciones públicas que han salido en el periódico han pagado. Y algunas incluso han pagado, y estoy hablando de un ayuntamiento de Asturias, Asturias o Cantabria, no estoy seguro ahora, pero era en el Cantábrico, y que contrató a una empresa y era un contrato que decía algo así como que era para servicios de recuperación. O sea, estaba transfiriendo dinero a una empresa para que esa empresa con ese dinero pagase el rescate. La alcaldesa de ese pueblo está imputada ahora mismo. Entonces, quiero decir, se hace, no se debería hacer. Y ahora mismo yo no sabría decir, porque he oído de todo y se lo he oído decir al Centro Criptológico Nacional, a la Guardia Civil, a diferentes organismos, no estoy del todo seguro de que en España hacer un pago de ese estilo sea un delito. Si utilizas a un tercero que a lo mejor no está establecido en España. Bueno, no os voy a poner Es decir, que es algo que no es ahora mismo el marco jurídico, yo te diría que no está suficientemente maduro para tratar este problema de una forma similar a la que se trata en otro tipo de delitos, ¿no? Y seguro que no desgrava, además. No, eso seguro. Al menos no desgrava aquí. Itziar, creo que esta es para ti, porque has hablado de las cookies y
preocupada por las cookies, y no tanto por las cookies, sino por revocar los permisos que damos. Es algo que tendríamos que hacer más a menudo, porque se puede hacer, y hay alguien que pregunta que cómo se puede hacer, ¿no? Y si se puede hacer. Tú puedes dar tus datos o permitir el acceso a unos datos y luego revocarlo, pero yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Sí, yo ahora no quiero ser alarmista, ¿eh? O sea, el ejemplo que he sacado, ¿no?, y que he puesto encima de la mesa de las cookies es un ejemplo sencillo, ¿no?, donde cada día navegamos y siempre aceptamos, ¿no?, y nunca nos paramos a pensar, pues es que igual no quiero dar consentimiento a todos estos datos, ¿no? Entonces, volvemos a la frase inicial, ¿no?, sentido común, vamos a parar, vamos a pensar, si no me importa darle los datos, se los doy, pero que sea una manera consciente. Sí se puede revocar y al final habrá sitios donde esas cookies, pues bueno, no vayan a ningún lado y otros donde probablemente, pues bueno, se moneticen y tengan su valor en el mercado. Entonces, solo que seamos conscientes de que esto va de datos, los datos valen y si queremos autorizar, leamos a letra pequeña y lo hagamos conscientemente y no impulsivamente. Amaya, ¿cómo introducir la educación digital en las aulas? Bien, yo creo, bueno, como experiencia personal voy a contar primero, mis hijos estudian en un instituto y no sé si en el instituto o en la escuela fue la Archancha. Y se llevan 2 años, vinieron flipados a casa. O sea, esa noche no se hablaba de otra cosa durante días, ¿no? Porque les habían expuesto situaciones de moving y de la cría es la mayor, ¿no? De de ciberacoso, ¿no? De mandas una foto, ¿no? Y lo que lleva eso, que es que te pone los pelos de punta, ¿no? Y los dos, con 2 años de diferencia, volvieron a casa alucinados. O sea, me parecía una actividad brutal, ¿no? Porque entiendo que lo harán por todos los centros educativos y es algo que los críos les queda en la cabeza. O sea, yo creo que al final lo mejor es hacer algo que sea práctico, ¿no? Que vean ellos, que se vean reflejados, ¿no? No vas a ir a hablar allí de las cosas que les dan igual, las cookies y monetizarlas ni nada, ¿no? Pero si ellos ven que pueden, pues que hay niños que se suicidan, o sea, que esto es el bullying y todo el tema, ¿no? Es que es espeluznante, ¿no? Entonces yo creo que a través de ejemplos reales, que ellos se vean identificados, ¿no? Simulacros incluso, me parece súper interesante. Mira, en mi experiencia laboral teníamos una plataforma que era para sensibilizar a los profesionales en las empresas, ¿no? Y bueno, pues en diferentes casos tú gamificabas, ¿no? Era como un juego y competías con el resto de la compañía y lo vendíamos a los clientes, a los usuarios, a los clientes. Y nos dábamos cuenta de que había gente que repetía un montón. Hacía un montón de veces la misma episodio, era como Netflix, episodios. Y en alguna reunión de seguimiento con el dashboard, oye, mira, pues vemos que estos episodios se repiten mucho y era porque los hacían en casa con los hijos, por ejemplo, porque les parecía suficientemente interesante como para lo que decía antes, ¿no? O sea, tienes que enseñar, es educar, ¿no? Tienes que educar en todo, en ponerte el cinturón, en cruzar la calle cuando esté en verde y en esto también hay que educar desde casa, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo que a mí me sorprendió y dije, jo, qué bien, ¿no? Que también los aitas, pues les parece esto tan interesante como para llevarlo al plano personal. Y en los colegios y en los institutos yo creo que por medio de charlas, pero que lo vean, no formación, es que no veo que esto sea que entre en formación. Yo en particular lo de la Archaña no lo he vivido, pero en mi casa ha sido algo, vamos, que ha quedado huella y estoy convencida de que, bueno, aparte que yo me dedico a lo que me dedico, ¿no? Pero que tapan las claves, no dejan el ordenador encendido, porque han visto, ¿no? A gente de su edad, ¿no? Y a gente que les puede pasar a ellos, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Andoni, ¿y cómo educar a los proveedores y a las pymes que igual todavía no están demasiado concienciadas con este asunto? Bueno, yo creo que entre los proveedores hay de todo tipo, ¿no? Antes decíamos, yo creo que las brechas ocurren en las grandes compañías y en las empresas más pequeñas. Educar, bueno, yo creo que a través de los contratos, ¿no? A través de los contratos tú estableces tu clausulado, es una capa
necesaria, no suficiente, decíamos antes. Luego, de forma periódica, hay que evaluar. O sea, esto es importante. Hay que mantener un trato y la relación viva con tus proveedores y hablar de ciberseguridad. Y hay que evaluar constantemente. Así como para tu personal interno lanzas campañas de phishing para concienciar, a tus proveedores igual también les tienes que lanzar campañas de phishing, pero con otra finalidad, para evaluar que cumplen el contrato. Porque ellos tienen una responsabilidad con sus empleados de que les van a dar una formación y que por lo tanto vas a recibir un servicio con gente, con profesionales que ya tienen formación. Entonces eso hay que evaluarlo. Y si identificas, y de forma continua, y entonces claro, es bastante complicado, porque bastante tengo que conformar a mi personal como para además empezar a evaluar, pero bueno, es parte del juego, la evaluación continua. Javier, hay una pregunta con tu nombre. Creo que pone un poco en duda que las estadísticas se correspondan con la realidad y preguntan cuál es el valor, ¿no?, de denunciar en el caso de haber sufrido algún tipo de problema, ¿no?, de ciberseguridad, y que si realmente se denuncian la mayoría de estos ciberdelitos. Sí, ahí cuando comentabas en la entrada los volúmenes de las denuncias, bueno, de los ciberdelitos, realmente son las denuncias, ¿no? Es lo único que se puede saber es lo que se denuncia, nada más no se puede saber, ¿no? En cuanto al valor que tiene, a la posibilidad de recuperar eso que te han estafado o de que esa persona que te ha agredido, de la manera que sea, a través de medios, tenga su merecido, por decirlo, o lo que la ley diga que es su merecido. Yo creo que la pregunta, más que dirigida a mí, que soy el director de una agencia no policial, debería ser dirigida a las personas de la Ertzaintza que están trabajando en este asunto, porque al final los que conocen lo que pasa de la línea de lo que deja de ser un ciberataque molesto a ser un delito, eso ya es la función policial, es decir, son los ertzainas y posteriormente el sistema judicial quienes valoran o quienes responden a ese tipo de situación, ¿no? Entonces yo ahí me vais a permitir que no me aventure en conjeturas o en ofrecer una información que no se corresponde con mi actividad concreta. Creo que sería interesante que en otra charla de este estilo hubiera una persona de la Unidad de Delitos Informáticos de la Ertzaintza, ahora Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad, de reciente creación, o sea, creo que está creada no sé si en enero o en febrero de este año, que es la orden última de estructura de la Ertzaintza. Se ha creado esta jefatura porque se ha visto la necesidad. Es decir, realmente un dato que sí puedo decir para qué sirve, ¿no? Respondiendo a la pregunta, una cosa que a mí sí me sirve es que alguien ha visto que esto es una necesidad de la policía, de la Policía Autónoma Vasca en este caso, ¿no? Es decir, no había una jefatura de coordinación de ciberseguridad, se estaba tratando los delitos informáticos de una manera, digamos, más coyuntural y gracias a que está habiendo este volumen de denuncia, se ha creado una línea de investigación, una línea de especialistas específica para abordar este problema, ¿no? Entonces yo creo que para eso ya ha servido, ¿eh? Bueno, me han hecho ya el gesto de cortarme el cuello, así que vamos a acabar con... queríamos dar, ¿no?, y yo creo que hemos dado algunas recomendaciones, ¿no?, algunos consejos. Me gustaría que acabaseis con un último consejo que sea muy breve y lo hacemos en el mismo orden. Itziar. Bueno, yo repetir un poco los mensajes dados hasta ahora. Sentido común, mucho, formación, estar alertas y esa concienciación continua, ¿no? Nunca está de más ir a una charla donde nos cuenten o estar un poco atentos también a las noticias que van saliendo en prensa, donde vemos que todos los días hay una gran empresa, una multinacional que ha sido atacada, ¿no? Y por último, bueno, cuando nos pase a nosotros, ¿cuál es nuestro plan de actuación, ¿no? ¿Cómo vamos a responder ante un ataque que nos llegue como individuos o como profesionales? Sí, yo un poco por no repetir lo que ha comentado Itziar, lo he mencionado al principio, ¿no? Esto es una carrera sin fin. Si ahora hay un modelo tecnológico nuevo, nos decía Itziar, la IA, después vendrá el quantum, ¿no? Después vendrá otro que todavía no sabemos ni cuál va a ser, ¿no? Entonces, esto va a ser
continuo, ¿no? No vamos a escaparnos de esto porque no es posible. Es igual que, bueno, aquí tenemos a profesionales de la medicina, es igual que el desarrollo y la mutación de los virus, de las bacterias, de demás, que al final se van haciendo resistentes a los antibióticos y nos van a crear problemas en el futuro y demás, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿eh? No podemos despistarnos, tenemos que mantener nuestros modelos de higiene, de sanidad en el ámbito digital, y tenemos que estar muy atentos a cuáles son las nuevas amenazas para podernos preparar, ¿eh? Una carrera sin fin, como digo, y prepararnos para la siguiente. Bien, por seguir un poco con lo que ha dicho Javier, ¿no? Partiendo de que la concienciación y la ciberseguridad es responsabilidad de todos, ya es que es una competencia transversal que habéis comentado antes, ¿no? Porque somos responsables de proteger los datos de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, usuarios y pacientes. Creo que es importantísimo la concienciación. A nada que tú hagas algo, estás colaborando con el resto. Es un poco como cuando o por el símil que acaba de decir él, ¿no? Cuando nos teníamos que cuidar durante la pandemia para cuidar a un colectivo, ¿no? Si tú tomas unas medidas, estás protegiéndote a ti, estás protegiendo a tu entorno, ¿no? A tu empresa, esa confianza que tiene la gente en tu empresa, ¿no? Que cuesta tanto lograrla, se puede romper, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Como fin, que tenemos que hacer cada uno lo que esté en nuestras manos, nos tenemos que informar, concienciar, y con eso vamos a colaborar a que sea todo esos malos, ¿no? Esas guerras y esa carrera que no tiene fin y nunca sabes quién va primero, pues poner tu granito de arena para colaborar con el resto de la sociedad. Bueno, formar y concienciar. Vamos a entender también el negocio, ¿no? A qué nos dedicamos. Soy médico, tengo información sensible. Soy abogado, información confidencial de casos. Me dedico a la educación, tengo historiales académicos. Vamos a proteger la información con el sentido común, con la formación, etcétera. Hemos hablado también de inversión en pequeña y mediana empresa. Vamos a invertir. El dinero obviamente no es infinito. Vamos a invertir en aquello que tiene más sentido, y hay ciertas cosas que tenemos que externalizar. No hagamos inventos por ahorrarnos un dinero que luego nos va a salir muy caro. Vamos a contar con servicios profesionales, por ejemplo, para tener una plataforma de correo electrónico seguro, porque por ahí vienen un montón de problemas, y un profesional que me ayude a gestionarlo, ¿no? Y luego, en esas buenas prácticas, y ya mojándome un poco, bueno, hemos hablado de no usar mismas credenciales, factor múltiple de autenticación, factor múltiple de autenticación, factor múltiple de autenticación, vital, ¿vale? Sensibilidad con los datos. Yo creo que eso es suficiente. Javier, Amaya, Andoni, Eskerrik asko, muchas gracias a todos vosotros. Creo que estamos en tiempo.